Venezuela es sede de la 17ª cumbre del movimiento de países no alineados. En pocas horas, la canciller Delcy Rodríguez dará inicio a este foro internacional que agrupa a 120 países. En esta edición, Venezuela estará asumiendo la presidencia pro tempore por un lapso de 3 años, convirtiéndose entonces en el tercer país latinoamericano que dirigirá este organismo. Bajo el lema Unidos por el Camino de la Paz, los países estarán buscando fortalecer las alianzas con los bloques de integración regional de América Latina, de África, también dentro del contexto de un mundo multipolar. Este encuentro además será la ventana para mostrar la realidad venezolana contada por los jóvenes revolucionarios de ese país sudamericano. Hace 61 años se celebró la conferencia de Bandung en Indonesia, de la que nació este movimiento de países no alineados. Vamos a revisar algunos aspectos del rol que ha desempeñado este movimiento en los asuntos de América Latina y el mundo. El movimiento de países no alineados está integrado por 120 naciones, pero en su constitución, en la conferencia de Bandung, Indonesia, en 1955, a la cual solo asistió Cuba en representación de América Latina y el Caribe, se fijaron los principios de respeto a la soberanía de los pueblos que promueve el movimiento, que con el tiempo cobró fuerza y atrajo a otros países del continente. El MNOAL, creado en el marco de la Guerra Fría, propiciaba para entonces una política de cooperación autónoma respecto de Estados Unidos y la autodisuelta Unión Soviética. Además de Cuba como Estado fundador, otros países de la región como Chile en 1973, Bolivia en 1979, Colombia y Ecuador en 1983, así como Venezuela en 1989, se han sumado a este movimiento. En la actualidad, de los 120 países que lo conforman, un total de 26 corresponden a América Latina y el Caribe. Basado en los principios de soberanía de los estados y la no injerencia que sustentan el derecho internacional, el MNOAL rechaza todo vestigio de colonización. En tal sentido, ha brindado respaldo a Cuba en su lucha por liquidar la base naval de Estados Unidos en Guantánamo o el fin al injusto bloqueo económico impuesto por el país norteño a la isla caribeña desde hace más de 50 años. El MNOAL ha rechazado la presencia colonizadora de Estados Unidos en Puerto Rico o el legítimo reclamo de Argentina ante el Reino Unido para recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas. De igual forma, en un comunicado del 15 de marzo de 2015, el MNOAL rechazó la injerencia de Estados Unidos contra Venezuela. 118 gobiernos del mundo, de África, Asia, Oceanía, Europa, América Latina, el Caribe, donde dice: el movimiento de países no alineados rechaza la más reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de fecha 2 de febrero de 2015 de expandir las medidas coercitivas unilaterales en contra de Venezuela. Luego de Irán 2012, cuando se efectuó el último encuentro del bloque, ahora Venezuela será sede de la 17ª cumbre en la que asumirá la presidencia pro tempore del bloque, fijando como prioridad que ningún país se imponga sobre otro al tomar decisiones de impacto mundial. Este escenario del movimiento de países no alineados ha sido un foro desde donde líderes como el comandante Hugo Rafael Chávez Frías han llamado a la acción en beneficio de las naciones en desarrollo. Recordamos entonces hoy las palabras de Chávez. ¿Dónde están las reservas internacionales de nuestros países? ¿Dónde las tenemos? Cada quien sabe dónde están. En los bancos del norte, mayormente. La propuesta está orientada a que nosotros con voluntad, con inteligencia, con resolución, le demos vida al Banco del Sur. No deberíamos perder un día más en esto y traigamos parte de nuestras reservas internacionales y hagamos un poderoso banco para financiar nuestro desarrollo, no el que nos quiera imponer el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. ¿A cambio de qué? Muchas veces a cambio de la soberanía, a cambio de los principios, a cambio del alma y de la esperanza de millones de seres humanos. Porque ellos no tienen alma. El imperialismo no tiene alma.
Esta cumbre se estará desarrollando en 3 segmentos fundamentales. Le propongo que revisemos cuáles serán. 13 y 14 de septiembre se realizarán reuniones de altos funcionarios a nivel de expertos. Los días 15 y 16, segmento ministerial con los titulares de relaciones exteriores de cada uno de los países que forman parte de este movimiento. 17 y 18 será la cumbre al alto nivel de jefes de Estado y de gobierno. Los temas que se estarán abordando fundamentalmente serán la reforma del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, la situación en el Oriente Medio, las políticas israelíes dentro de los territorios ocupados en Palestina, la crisis de los refugiados y la guerra en Siria. En torno a América Latina, también la reciente destitución de la presidenta constitucional de Brasil, Dilma Rousseff, y el intervencionismo constante de Estados Unidos dentro de toda esta región. El vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Aristóbulo Istúriz, reiteró que la realización de esta 17ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados, MNOAL, en la isla de Margarita, ratifica y fortalece las relaciones de hermandad entre las naciones del mundo. Asimismo, estuvo manifestando que con Venezuela, la presidencia pro tempore de este mecanismo, se estará afianzando la coexistencia pacífica entre los Estados miembros. Escuchemos cómo lo decía. Venezuela ha tenido pues muchas relaciones con todos los países del mundo. El presidente Chávez hizo un gran esfuerzo de enlazarnos en bilaterales, con todos los organismos regionales. Yo recuerdo, el presidente Chávez fue a África, fue uno de los pocos no africanos que habló en el Congreso africano. De manera que la presencia de Venezuela es un reconocimiento, ¿verdad?, a todo el esfuerzo de solidaridad y de relaciones de hermandad que ha hecho Venezuela con los